Muy buenos días. En esta secuencia de imágenes disertaremos sobre la quimioterapia antineoplásica. Las neoplasias constituyen una frecuente causa de muerte en los países desarrollados y Venezuela no escapa a esa situación. Entonces, para comenzar, tenemos que definir qué es neoplasia o lo que es lo mismo, qué es cáncer. Una neoplasia, un cáncer, son células, es un tumor, vamos a llamarlo así, constituido por células que han escapado del control del organismo. El cáncer está constituido por células que sufren una proliferación incontrolada, y ahí está la palabra clave, una proliferación incontrolada que hace que invada espacios que no deben ser invadidos y que incluso migre a otros tejidos, invadiéndolos también. Entonces tenemos que las células cancerosas proliferan en forma incontrolada, sufren desdiferenciación y pérdida de función, de la función propia de cualquier célula. Poseen capacidad de invasión o de invasividad y puede migrar a otros tejidos del organismo, produciendo metástasis. Esas son las características de las células cancerosas. Entonces, resumiendo, las células cancerosas se proliferan en forma incontrolada, sufren desdiferenciación y pérdida de función, tienen capacidad de invasión a todo el entorno y tienen la capacidad de migrar a otros tejidos produciendo metástasis. En esta lámina vemos cómo la proliferación celular está regulada por diversos factores. Uno de ellos son los factores de crecimiento. Hay bastantes factores de crecimiento que tienen sus receptores en cada una de las células, que van a activar una vez que son activados estos receptores. La mayoría son receptores acoplados a actividad quinasa y proteínas adaptadoras, o sea, serían los transductores citosólicos que traducen la señal enviada por los factores de crecimiento para generar diversas cascadas de fosforilación, como ustedes ven allí, acopladas a proteínas RAS y GTP, que al final van a llegar al núcleo y van a provocar activación de genes de respuesta temprana y genes de respuestas tardías, que van a hacer que la célula crezca y se prolifere. Entonces hay reguladores para esto, hay reguladores positivos del ciclo celular, ya que promueven la división celular, como las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclina, y reguladores negativos del ciclo celular, como la proteína P53, la proteína HB y los inhibidores de las quinasas dependientes de cinina. Cualquier mutación de los genes que expresan estas proteínas que ya nombramos van a generar una proliferación excesiva de estas células, ya sea una sobreexpresión de los receptores de factores de crecimiento, una sobreexpresión de estas ciclinas o de cualquiera de estas proteínas va a generar el crecimiento incontrolado. En la siguiente lámina vamos a observar cuáles son estos genes de factores, estos genes. Y aquí hablamos de proto-oncogenes. Los proto-oncogenes son genes que normalmente regulan todos estos factores de crecimiento, pero que debido a mutaciones, estos genes
expresan los que llamamos oncogenes, que pueden ser, por ejemplo, exceso de factores de crecimiento, como el factor de crecimiento dependiente de insulina, el gen HER2, que son genes acoplados a proteínas de tirosincinasas, ¿no? El gen del factor de crecimiento dependiente de plaquetas, el gen CRAS, el JABL, etcétera, etcétera. Lo cierto es que ahí los tenemos y ponemos los gen de PDGF, el gen de CRAS y cada uno de estos factores que están sobreexpresados tienen consecuencias en el crecimiento incontrolado de estas células. En esta lámina vamos a hacer un resumen de cómo es el proceso de génesis de una célula cancerosa. Entonces tenemos que estas mutaciones ya sean adquiridas o heredadas de estos proto-oncogenes que hacen que se conviertan en oncogenes, como ya los nombramos, el ERV, el RAS, el MYC, etc., va a provocar, en este caso, acoplar estas mutaciones bajo la influencia de factores epigenéticos como presencia de sustancias químicas, virus y radiación, es la alteración de la expresión génica que va a hacer la conversión de los proto-oncogenes a oncogenes, aparte que puede haber reducción de la expresión de genes supresores tumorales como el P53, el RB1, etc. Y al expresarse estos genes van a producir una proliferación celular incontrolada con desdiferenciación. La desdiferenciación es la pérdida de la función que debería prestar esa célula. Lo que hace es dividirse incontroladamente e invadir espacio. Hay acabado una reducción de la apoptosis programada que toda célula debería tener. Y entonces esas células se vuelven inmortales con una alteración en la telomerasa que hacen que haya más proliferación. Entonces, tenemos ya el desarrollo del tumor primario. Ocurre división y división incontrolada, el tumor crece, se producen metaloproteinasas que hacen que este tumor infiltre e invada tejido adyacente, que al final, al crecer tanto, este mismo tumor, esas mismas células van a generar factores que promueven la angiogénesis y la migración a otros tejidos con desarrollo de tumores secundarios. Entonces, de nuevo, siguiendo a lo que expresan los autores del libro de farmacología Rand y Dale, ¿qué ocurre en este caso? El cáncer surge como consecuencia de cambios genéticos y epigenéticos. ¿Y cuáles son esas lesiones que ocurren? Hay inactivación de genes supresores de tumores y activación de oncogenes, o sea, la mutación de los genes normales que controlan la división celular y otros procesos. Entonces, ese es el origen del cáncer. Y por lo tanto, bueno, es necesario conocer todos estos principios de cómo se origina un cáncer para poder dirigir la terapia antineoplásica. Entonces, en resumen, hay inactivación de genes supresores y activación de oncogenes que por lo general regulan procesos de división. Las células cancerosas tienen 4 características que las distinguen de las células normales, ya lo dijimos y lo volvemos a repetir. Proliferación incontrolada, pérdida de la función debido a ausencia de la capacidad para diferenciarse, invasividad y capacidad de producir metástasis. Esas son las características de las células malignas. Y esta proliferación incontrolada es debida a cambios en los factores de crecimiento o sus receptores, como ya vimos antes, a cambios en la vía de señalización intracelular, sobre todo las que controlan el ciclo celular y la apoptosis, aparte de que hay una expresión anómala de telomerasa, o sea, que las vuelven células inmortales capaces de dividirse eternamente y además tiene que está apoyada por la angiogénesis relacionada con el tumor. Es decir, el tumor, a medida que va creciendo, va a requerir nutrientes. Si no hay vasos sanguíneos suficientes, bueno, no los va a poder obtener, pero resulta que estas células generan factores que promueven la angiogénesis para
promover el crecimiento de este tumor. Entonces, aquí tenemos que la mayoría de los fármacos antineoplásicos son antiproliferativos, es decir, la mayoría lesionan el ADN. Y para iniciar la apoptosis, también, por supuesto, al lesionar el ADN de estas células neoplásicas, van a apagar el pato las células normales, sobre todo las que se dividen rápidamente. Por lo que podemos esperar que el paciente, aparte de que va a haber destrucción de las células cancerosas, también van a ser afectadas aquellos tejidos que tengan división rápida, como la médula ósea. Los procesos de cicatrización se van a retrasar, el crecimiento se va a retrasar, puede producir esterilidad, alopecia, etcétera, etcétera. La mayoría causan náuseas, vómitos, esterilidad, alopecia y teratogénesis. Entonces, tenemos que decir que para poder combatir las neoplasias es necesario matar, por así decirlo, todas esas células, erradicarlas definitivamente. ¿Y cuáles son las armas terapéuticas con que cuenta el médico tratante para eliminar las células cancerosas? Pues tenemos 3 armas. La cirugía, o sea, eliminarlo quirúrgicamente, la radioterapia y la quimioterapia, es decir, matar estas células utilizando sustancias químicas. Aquí se observa en una mamografía de alta resolución cómo se observa un CA de mama. En este caso es en estadio ductal tipo 2. Ok. Hago este inciso para repetirles de que este tema es muy apasionante y ustedes deberían profundizar los conocimientos revisando los libros de farmacología correspondientes. Les recomiendo este de farmacología de Rand y Dale, el de farmacología de Guttman y Gilman, que está muy actualizada la última edición, el de Caxon también tiene buen material, el de Flores, por supuesto, etcétera, etcétera. Entonces tienen que leer porque este tema es bastante profundo e interesante. Ahora bien, volviendo a los asuntos relacionados con la proliferación, aquí vemos cómo es el ciclo de una célula cuando va a dividirse. Entonces tenemos, esto lo vieron ustedes en biología seguro con mayor detalle, y que tenemos que la célula se divide en la interfase y la interfase y la mitosis propiamente dicha, ¿no? Entonces tenemos la fase G1, el crecimiento 1, donde ocurre síntesis de proteínas y de ARN mensajero, que hace que esta célula aumente su contenido preparándose para una ulterior división. Entonces, es la fase G1, que dura de tiempo variable según el tipo de célula. Luego tenemos la fase S o de síntesis de ADN para al final, para duplicar su carga genética. Duplicar su carga genética a fin de que pueda ocurrir la generación de otras de células hijas, ¿no? Se duplica el ADN. Luego viene la fase de G2, donde hay mayor síntesis de proteínas y de ARN mensajero. Y la fase de la mitosis, donde allí va a ocurrir la división celular. Luego la célula cae en una fase quiescente, que es la fase G0. Y allí esa célula está en reposo, no se divide por un tiempo variable. Después, cuando las circunstancias ambientales lo indiquen, ella se va a volver a caer en la fase G1 para continuar su división. Entonces,
Esto es el ciclo celular de división y hay fármacos que actúan, son específicos de fase y otros que no son específicos de fase. Vean que hay fármacos específicos de la fase S, o sea, de la fase de síntesis de ADN, y ahí entran en juego el metotrexate y o sea, aquellos que son inhibidores de las citocinas, etcétera, etcétera, la hidroxiuria, la mercaptopurina, etcétera. Y hay otros específicos de la fase de mitosis como la vincristina, vinblastina y el paclitaxel. Asimismo, hay fármacos no específicos del ciclo celular, o sea que no dependen de. En todos los ciclos hay efecto antiproliferativo, como son los agentes alquilantes, la nitrosoureas, antibióticos antitumorales, la procarbazina, el cisplatino y la dacarbazina. Todos esos fármacos que vamos a ver con más detalle más adelante. En la siguiente lámina, aquí vemos el resumen de los principales lugares de acción de los fármacos citotóxicos que actúan sobre las células en división. Allí tenemos, dependiendo en la fase de S de síntesis, que es la síntesis de purina y pirimidina que van a generar el ADN. Entonces hay algunos que inhiben la adenosina, hay otros que inhiben la síntesis de purina y otros como el metotrexato que también inhibe la síntesis de purina, otros inhiben la ADN polimerasa, otros inhiben la función del ARN, la paraginasa, por ejemplo, que la pastas, el fluorocilo, las flomicinas, alquilantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hacer algún resumen de lo que es la quimioterapia. ¿Cuáles son los objetivos de la quimioterapia antineoplásica? En muchos casos, la quimioterapia logra curar o erradicar el tumor, como sucede en muchos linfomas y en el cáncer testicular. Pero en otros casos, la quimioterapia tiene un efecto más bien paliativo. Y esto incluye la reducción del tamaño del tumor en, digamos, proporcionar una mayor calidad de vida y tiempo de supervivencia. Y esto hace que es uno de los objetivos de la quimioterapia antineoplásica. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta de que la gran mayoría, si no todos los fármacos que se utilizan en la quimioterapia antineoplásica provocan efectos adversos graves y desagradables, como las náuseas, los vómitos, etc., que pueden disminuir esa calidad de vida, pero es cuestión de sopesar los riesgos y beneficios de su uso. De hecho, los fármacos antineoplásicos son los que más estrecho margen terapéutico poseen. Entonces, ¿cuáles formas existen para administrar la quimioterapia? Tenemos la quimioterapia exclusiva, es decir, solamente se usa quimioterapia, ni cirugía ni radioterapia, para tratar tumores diseminados y así lograr la curación o si no el efecto paliativo que ya nombramos. En ese caso se administra por vía endovenosa o vía oral en algunos casos, con, digamos, formas también de administración intraarterial incluso o intratecal. Tenemos la terapia adyuvante. Es aquella quimioterapia que se administra después de haber extirpado el tumor mediante cirugía o mediante radioterapia. Y la finalidad es tratar las posibles metástasis que se hayan diseminado y que no han podido ser detectadas por los medios diagnósticos disponibles. Entonces se hace esa quimioterapia post cirugía a fin de eliminar las posibles metástasis o micrometástasis que hayan ocurrido, prolongar la supervivencia, mejorar la calidad de vida. Entonces, para eso se hace la quimioterapia adyuvante. Tenemos la terapia neoadyuvante o preoperatoria, que es muy común su uso, sobre todo en tumores que requieren previa disminución de su tamaño.
Entonces se administran ciclos de quimioterapia preoperatoria combinadas o no con radioterapia a fin de reducir el tumor y hacer menos cruenta la cirugía. Sobre todo en cáncer de esófago es vital hacer este procedimiento porque de otra manera la cirugía será demasiado cruenta y dejaría secuelas muy desagradables en posteriores, ¿no? Entonces se hace ese tipo de quimioterapia neoadyuvante. En muchos casos se aplica la técnica sándwich, es decir, aplicar quimioterapia preoperatoria con o sin radioterapia, luego la cirugía, que ya una vez disminuyó el tumor va a ser menos cruenta, por supuesto, eso es vital sobre todo en cáncer de esófago, y luego para prevenir o para tratar posibles metástasis se aplica quimioterapia posoperatoria, eso se llama la técnica sándwich. Ahora vamos a mencionar la clasificación de los fármacos antineoplásicos. En primer lugar tenemos los agentes alquilantes. Son los agentes más citotóxicos que existen, comenzando con la mostaza nitrogenada. Y tenemos otros nombres donde destaca la ciclofosfamida, el clorambucilo, la ifosfamida, etc., como lo pueden leer allí. Como dije, son muy tóxicos y muy depresores de la médula ósea, pero que aún se siguen utilizando en muchos tumores sólidos. Allí cabe destacar también el cisplatino, que aunque no es un agente alquilante per se, su mecanismo de acción remeda a los de los agentes alquilantes al deteriorar las moléculas de ADN, como veremos más adelante, ¿no? Entonces son los agentes alquilantes, destacando, como dije, la ciclofosfamida y los derivados del platino como el cisplatino, carboplatino y oxaliplatino. Tenemos este otro grupo que se llaman productos naturales, pues son derivados de plantas como los que tienen acción antimitótica, se actúan en la fase de mitosis, como los alcaloides de la vinca, vinblastina, vincristina, etc. Tenemos los taxanos como el paclitaxel, el docetaxel y el carbataxel. Todos son específicos de ciclos, actúan en la mitosis. Esos son los antimitóticos, los alcaloides de la vinca y los taxanos como el paclitaxel, el docetaxel y el carbataxel. Luego tenemos los inhibidores de la topoisomerasa 1, con el minotecan, el topofecan y los inhibidores de la topoisomerasa 2, como las podofilotoxinas, etopósido, tenipósido, antibióticos como la actinomicina D, las antraciclinas, que ahí están la doxorubicina, la epirubicina, la daunorubicina y la hidrorubicina. Tenemos la mitomicina C, la mitoxantona y enzimas como la L-asparginasa, que promueve la desaminación del aminoácido asparagina en las células cancerosas. Tenemos fármacos antimetabolitos, como los análogos del ácido fólico, tales como el metotrexato, el raltitrexec, el lometrexol y el permetrexet. Los análogos de las pirimidinas, como el 5-fluorouracilo, la floxuridina y el ftorafur, la capecitabina, la citarabina o ARAC, la gencitabina y los análogos de purina, como la 6-mercaptopurina, la 6-tioguanina y los análogos de adenosina como la caladribina. Tenemos también fármacos, hormonas, por ejemplo, o antihormonas e inhibidores de la síntesis de esas hormonas que se utilizan muchos en cáncer de mama, en cáncer de próstata. Tenemos corticoides como la dexametasona o la prednisolona, antiestrógenos como el tamoxifeno, el raloxifeno, el fulvestrán, antiandrógenos como la ciproterona, la flutamida, la abiraterona. Tenemos también análogos de la LHRH.
Tenemos inhibidores de aromatasa, también utilizados en cáncer del mama, como el anastrozol, el letrozol y el exemestano. Todos son fármacos que actúan en estos tumores que responden a hormonas. O sea, entonces, ahí lo que se busca es inhibir su crecimiento, inhibiendo la acción de estas hormonas naturales, como sucede en muchos tipos de cáncer de mama. También tenemos inhibidores de las proteincinasas, esas quinasas que que están en las cascadas de fosforilación que promueven el crecimiento celular. Como ya vimos, hay muchos receptores proteinquinasas que son factores de crecimiento. Ahí tenemos el imatinib, el dasatinib, el lapatinib, el erlotinib, el gefitinib, el sorafenib y el sunitinib. Como ven, nombres muy difíciles de aprender, ¿no? Tenemos anticuerpos monoclonales. Esto ha revolucionado, esta aparición de los anticuerpos monoclonales ha revolucionado el tratamiento de las neoplasias, porque ha permitido un tratamiento más específico y menos citotóxico, digamos, de las células normales en este caso. Debo destacar aquí algunos representantes, aunque los voy a nombrar todos a continuación. Entonces comienza la lista con el trastuzumab, el pertuzumab, el bevacizumab, cetuximab, el panitumumab, el ipilimumab, rituximab, ibrutinib, tioxetán y el alemtuzumab. Destaco el trastuzumab porque es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el receptor HER2 de muchos tipos de cáncer de mama. Y eso hace de que en estas células que respondan a este receptor de factor de crecimiento que es el HER2, bueno, hay una excelente respuesta cuando se inhibe este receptor mediante este anticuerpo monoclonal. Aquí hago un resumen tomado del libro otra vez de Rangi Dale de los fármacos antineoplásicos. Entonces, en primer lugar, los alquilantes y afines. Entonces, dijimos, están las mostazas nitrogenadas, las nitrosourias, y incluidos también los compuestos de platino, que tienen como un mecanismo muy parecido, aunque no son alquilantes así en sentido estricto, y otros como el busulfano, la dicarbazina, la hidroxicarbamida, etcétera. Como dije, estos alquilantes, todos los que nombré, su mecanismo principal es establecer o provocar o producir enlaces cruzados entre cadenas de ADN mediante un mecanismo de acción que detallaremos más adelante. Entonces, los fármacos alquilantes y afines, como dije, son los más citotóxicos y los más proeméticos que existen. Producen demasiada mesis y demasiada mielodepresión. Luego tenemos los antimetabolitos, destacando los antagonistas del folato como el metotrexato, el permetrexec y el raltitrexel. Antimetabolitos que interfieren con las vías de las pirimidinas como la azacitidina, la capecitabina, la citarabina, la decitabina, el fluororacilo, la gencitabina y de las vías de las purinas como la cladribina, la clofarabina, la fludarabina, la mercaptopurina, la nelaribina, la pentostatina y la tioguanina. Estos antimetabolitos actúan en la fase S del ciclo celular, específico de ciclo, de fase, bloqueando la síntesis de ADN y o ARN, porque va a interferir en esa, por ser falsos metabolitos que van a bloquear esas enzimas. Tenemos los derivados de plantas, los derivados naturales y compuestos similares, como los taxanos, tales como el cabacitaxel, el doxetaxel y el pacitaxel. Tenemos los alcaloides de la vinca, como la vinblastina, vincristina, vindecina, vinflumina, vinorevina y eribulina. Las campotectinas, como el irinotecán y el topotecán, y otros como el etopósido. En el caso de la vinblastina,
del clavaxitaxel, etc., ellos interfieren con el ensamblaje de los microtúbulos, evitando la formación de los usos mitóticos indispensables para la mitosis. Otros, como el irinotecan y el topotecan, inhiben la topoisomerasa, igual que el etopósido. Entonces, esos son los efectos de estos productos naturales. Tenemos las hormonas o análogos de ellas, como la puserelina, el D-etilestilbestrol, el etinilestradiol, la goserelina, la histrelina, el ranriótido, etcétera, etcétera. Tenemos antagonistas de las hormonas, como la bicalutamida, la ciproterona, el degarilix, la flutamida. Y tenemos inhibidores de la aromatasa, como el anastrofol, la exemastina y el letrozol. Tenemos los inhibidores de las proteinsinasas, como los inhibidores de la tirosisinasa, como el axitinic, cisfrotinic, dasatinib, erlotinib, etcétera, etcétera. Y los inhibidores de las pansinasas, como el everolimus, el sorafenic y la tensirolimus. Estos son fármacos que van a interferir con estas sinasas que intervienen en las cascadas de fosforilación de los factores de crecimiento. Tenemos los anticuerpos monoclonales. Ahí tenemos algunos, el anti-EGF, EGF2, anti-CD20, etcétera, etcétera, como los ven allí en esta lámina, como el Leverol, el Pantinumab, el Trastuzumab, que ya nombré, el Brentuximab, el Ofatumumab, etcétera, etcétera. Son anticuerpos monoclonales que van a estar dirigidos contra proteínas receptores de membrana. Y estos anticuerpos monoclonales, al unirse a esos receptores, van a bloquear la proliferación celular, van a inhibir la proliferación de linfocitos, van a impedir la unión de moléculas de adhesión que favorecen la muerte celular, previenen la angiogénesis, inhiben la proliferación y diferenciación celular, activación de la muerte celular programada y la reducción de la asparagina, un aminoácido esencial en la proliferación de muchas células cancerosas. Tenemos además otros varios fármacos novedosos, como los antagonistas de receptores X-retinoides, tenemos el beta-caroteno, los inhibidores del proteasoma como el bortezomib, la crisantaspasa, que es una enzima, y citotóxicos fosfoactivados como el porfímero temoporfina, ¿no? Son fármacos que tienen su particularidad. Como pueden observar, es digamos, una pequeña selva de diferentes tipos de fármacos que tienen como fin impedir el crecimiento de estas células neoplásicas y matarlas, y que tienen marcados efectos adversos que hacen que el paciente se sienta mal durante estos ciclos de quimioterapia. Por lo que, bueno, ahí se recomienda mucho apoyo psicológico, mucho apoyo nutricional, etc. Se me olvidó mencionar estos otros antineoplásicos, si no los mencioné, bueno, los vuelvo a mencionar, que tienen diferentes mecanismos de acción, como la hidroxiuria, la anagrelida, inhibidores del proteasoma como el bortezomib, agentes diferenciadores como la tretinoína y el bexaroteno, el arsenotrióxido, las citocinas como la interleucina 2, interferón, tazonermina, talidomida, lenalidomida e inhibidores del mTOR como el tensorimus y el everolimus. Ahora bien, tenemos que acotar lo siguiente. Cuando uno detecta un tumor por los medios diagnósticos disponibles, ese tumor ya puede pesar alrededor de 1 gramo y tener alrededor de 10 a la 9 células presentes allí. Fíjense que es un número grande, un 10 seguido de 9 ceros, ¿no? Y esa población de células no es homogénea, aunque esté originado de una única célula. La inestabilidad de su ADN y sus numerosas mutaciones por los factores epigenéticos van a hacer de que hayan diferentes poblaciones con diferentes características inmunohistoquímicas y morfológicas, con diferentes susceptibilidades a los antineoplásicos. Además, hay que tomar en cuenta
que muchas de estas células no están sincronizadas en sus ciclos. Algunas están en la fase S, otras están en la fase G1, otras están en la fase G2, otras están en la fase G0. Y son estas células de la fase G0, las que están allí como durmiendo, las que son más resistentes a la quimioterapia, porque la mayoría de los fármacos actúan cuando las células están en división activa. Entonces, este es un problema a tratar cuando abordamos la eliminación de estos tumores. Es por ello entonces de que cuando uno decide administrar quimioterapia, deben seguirse ciertas reglas que vamos a mencionar a continuación. Tiene que ser una terapia plurifarmacológica. No se puede utilizar un solo fármaco, sino varios fármacos en ciclos que sean activos contra todos los tipos celulares y que tengan diferentes mecanismos bioquímicos para que haya sinergia o potenciación entre ellos sin que hayan efectos sumativos en sus efectos adversos. O sea, que no se sumen, por ejemplo, si uno es mielodepresor, que el otro no sea tan mielodepresor, por ejemplo. O sea, que tenga una toxicidad orgánica diferente. Esas son las reglas que deben seguirse en la quimioterapia. Se deben utilizar los fármacos citotóxicos en las dosis los más cercanas posibles a su máxima dosis individual y en una frecuencia tal como lo permita el estado del paciente. O sea, son ciclos que hay que cumplir, pero a veces el estado del paciente impide que terminen esos ciclos. Allí habría problemas. Entonces son ciclos de polifarmacia que duran cierto número de semanas seguidas de semanas de descanso a fin de recuperar al paciente de los efectos adversos, de todos los efectos mielodepresores, que son muy impactantes, aparte de otros que mencionaremos más adelante. Ahora tenemos que hablar de la toxicidad de estos fármacos, que es mucho mayor en aquellos no específicos como los alquilantes y otros, ¿no? Entonces se van a ver afectadas, aparte de las células cancerosas, que es lo que queremos que eliminar, se van a afectar otros tejidos, sobre todo aquellos que presentan mayor velocidad de división. Por ejemplo, la médula ósea, las células de la médula ósea y las células, digamos, de las células gonadales, por ejemplo, testículo, ovarios y células epiteliales, por ejemplo, las mucosas, por ejemplo, las uñas y los folículos pilosos. Aparte, algunos fármacos tienen toxicidad más específica afectando pulmón, produciendo fibrosis pulmonar, afectación hepática, afectación renal y estructuras nerviosas dando neuritis. Además, hay que tomar en cuenta que como estos fármacos van a alterar la conformación del ADN, a largo plazo pueden producir mutagenicidad, carcinogenicidad, generando otro tipo de tumores. Aparte de que al deprimir la división de las células inmunitarias va a producir una depresión inmunitaria con mayor afectación por bacterias o hongos oportunistas. Entonces, a continuación vamos a ver un cuadro donde se resumen estos efectos adversos. Entonces, veamos. Tenemos aquellos efectos adversos que comienzan en forma inmediata, es decir, en el lapso de horas a días. Y estos son los siguientes: náuseas y vómitos, muy frecuente y muy incapacitante; necrosis tisular local, porque van a destruir tejidos sanos si se extravasa; flebitis, hiperuricemia, insuficiencia renal, anafilaxis y erupción cutánea. Estos son efectos comunes de muchos fármacos. Sin embargo, algunos fármacos producen efectos inmediatos más específicos, como por ejemplo la cistitis hemorrágica producida por la ciclofosfamida e ifosfamida, la hipocalcemia producida por la mitramicina, la rubefacción facial producida por la mitramicina, la reacción de recuerdo radioterápico producido por la dactinomicina y fiebres escalofríos por la bleomicina e interferón. Tenemos efectos que no son inmediatos, sino de comienzo temprano, pero no inmediatos. Se comienzan en días a semanas. Y allí tenemos la leucopenia, trombocitopenia, son efectos de mielodepresivos, la alopecia, la estomatitis, la diarrea y la megaloblastosis.
Entonces son efectos debido digamos, a la inhibición del crecimiento celular producido por la toxicidad de estos fármacos en la médula ósea y en los epitelios. También hay efectos tempranos específicos de fármacos, como el hilio paralítico producido por la vincristina, la hipercalcemia por los antiestrógenos, la psicosis, por eso las esteroides pueden producir cuadros psicóticos graves, coagulación intravascular diseminada por la asparginasa, retención líquida que la producen los corticoides, el síndrome griposo que lo produce la dacarbazina, infiltrados pulmonares como por el metotrexato y la bleomicina, la ataxia cerebelosa producida por el 5-fluorouracilo y ototoxicidad producida por el cisplatino. Vean que son efectos tempranos también, pero que no todos los fármacos los producen, sino los que ya nombré aquí. Los efectos diferidos, fíjense que comienzan en semanas a meses. Tenemos la anemia, la aspermia, o sea, la ausencia de espermatozoides, lesiones hepatocelulares, la hiperpigmentación y la fibrosis pulmonar. Son efectos que se comienzan, ya dijimos, a las semanas o meses de administrar los fármacos antineoplásicos. Asimismo, hay efectos diferidos que son específicos de fármacos como la neuropatía periférica producida por la vincristina, la necrosis cardíaca producida por adriamicina y ciclofosfamida, el estreñimiento producido por la vincristina, el síndrome de Cushing producido por los corticoides, la masculinización producida por los andrógenos, la ictericia colestásica producida por la mercaptopurina y el síndrome addisoniano producida por el busulfano. Finalmente tenemos los efectos tardíos, es decir, comienzas meses o años después de haber administrado estos ciclos de quimioterapia y consisten en esterilidad, hipogonadismo, carcinogénesis, leucemia aguda, linfoma y tumores sólidos. Hay efectos tardíos específicos de fármaco, por ejemplo, la fibrosis hepática, que es de aparición tardía por el uso prolongado de metotrexato, la encefalopatía también debida a metotrexato y radiaciones. Las radiaciones pueden producir encefalopatía, carcinoma de vejiga por la ciclofosfamida y la osteoporosis producida por el uso prolongado de corticoides. Como ven, son efectos muy graves y es por eso que debe ser administrado por los especialistas que son los oncólogos clínicos. Este cuadrito lo he extraído del libro de Farmacología Humana de Flores, la 6ª edición, la cual ustedes pueden revisar en PDF, se consigue en las redes, sobre todo en Telegram. Ahora bien, como vimos, estos síntomas, sobre todo los vómitos, son demasiado desagradables y pueden hacer que el paciente prefiera seguir padeciendo el tumor antes de someterse a tal tortura. Sí, afortunadamente en la actualidad se cuentan con fármacos antieméticos bastante eficaces para tratar estos vómitos incoercibles. Entonces contamos con los antagonistas de los receptores 5-HT3, como el ondansetron, el graninsetron, etc., que son muy eficaces para controlar estas náuseas y vómitos tan intensos que presentan. También tenemos antagonistas de los receptores a sustancia P que también ayudan a coercionar los vómitos. En todo caso, en su defecto, tenemos la metoclopramida a dosis elevadas, se puede indicar, o antihistamínicos, como la difenhidramina. Pero en este caso, los fármacos de elección son los antagonistas de los receptores 5-HT3, ya que la metoclopramida puede producir síndrome piramidal, cosa que no hace el 5-HT3, el bloqueo de los 5-HT3. Entonces, la terapia antiemética es fundamental, muy fundamental para evitar el rechazo al esquema quimioterapéutico por parte del paciente. Además, hay que tratar el otro efecto grave que es la mielodepresión,
Sobre todo las granulocitopenias, que no la vamos a ver en forma inmediata como vimos en el anterior cuadro, sino que va a aparecer después de 10 días. Después de 10 días vamos a ver una reducción importante en los glóbulos blancos, que puede ocasionar infecciones. Entonces hay que tratar esas infecciones con los antibióticos adecuados y colocar fármacos. Fármacos que estimulen la producción de glóbulos blancos como el factor estimulante de colonias granulocitos, el fulgastrin, que es el nombre comercial, para elevar esos glóbulos blancos. Eso cuando sí aparece una mielodepresión grave. También puede haber una plaquetopenia bastante importante que puede ameritar incluso la administración de concentrados plaquetarios para evitar las hemorragias, ¿no? Entonces así prevenimos esto, que lo que es la granulocitopenia y la plaquetopenia, poniendo los factores, en el caso de la granulocitopenia, poniendo el factor estimulante de colonia de granulocitos, en el caso de la plaquetopenia, administrando concentrados plaquetarios. Con la anemia, que puede aparecer más tardíamente, porque recuerden que la vida media de los glóbulos rojos es de 120 días, se duran 120 días. Entonces la anemia va a aparecer más tardíamente. Entonces allí, en el caso de que se presente, bueno, se puede administrar eritropoyetina para estimular la síntesis de glóbulos rojos, o en casos graves de anemia habría que administrar concentrados globulares a fin de elevar la hemoglobina. Entonces, eso es el tratamiento de la mielodepresión. También tenemos que tomar en cuenta la analgesia, porque muchos tumores con ese crecimiento desmedido pueden producir dolores muy insoportables que pueden deprimir al paciente. En este caso, si los dolores son muy intensos, los opioides, sobre todo la morfina o los fentanilos y derivados, juegan un papel primordial. En caso de que los dolores no sean tan fuertes, se podría comenzar con los antiinflamatorios no esteroideos. Incluso los mismos esteroides, la dexametasona, puede servir. En el manejo del síndrome de lisis tumoral, que es un cuadro importante que puede producir insuficiencia renal aguda, y es debido a la gran cantidad de células que están siendo eliminadas, que producen mayor aumento del ácido úrico por los detritos del ADN que se producen, el metabolismo acelerado, el catabolismo de estos restos de ácidos nucleicos, que aumentan el ácido úrico y pueden producir cristaluria e incluso insuficiencia renal aguda. Entonces hay que impedir que esto suceda administrando abundantes líquidos, mucho líquido, y en todo caso administrar alopurinol para inhibir la síntesis de ácido úrico. Entonces el síndrome de lisis tumoral hay que tomarlo en cuenta. Aparte de los otros cuadros como reacciones anafilácticas dependientes de cada fármaco, que deben ser manejados con tratamientos tales como hidrocortisona o incluso adrenalina por vía subcutánea o endovenosa de acuerdo al cuadro grave, de acuerdo a la gravedad del cuadro. Entonces, la terapia complementaria es importante, muy importante, porque debemos tener en cuenta de que el cáncer es una enfermedad grave que compromete la vida y la calidad de vida del paciente. Entonces, ese paciente tiene que recibir apoyo psicoterapéutico, apoyo psicológico, apoyo familiar, apoyo económico, porque estas terapias no son nada baratas. El paciente tiene que hablársele claramente acerca de las repercusiones de su proceso neoplásico y prepararlo anímicamente para que enfrente esta lucha, porque esto sí es una verdadera lucha contra esas células malignas, que lamentablemente, bueno, va a haber bajas, digamos así, de las células normales por acción de estos fármacos citotóxicos. Un punto importante acerca de la quimioterapia antineoplásica son los mecanismos de resistencia de las células tumorales a la acción de estos fármacos. Porque estas células, al estarse dividiendo incontroladamente, van a generar más mutaciones que van a producir células que van a resistir a la acción de estos fármacos. Hay células que son resistentes desde el principio, pero también hay células que adquieren la resistencia a medida que se van dividiendo y dividiendo. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos de resistencia?
Primero puede haber una modificación en las características de la proteína diana sobre las que tiene que actuar el fármaco. Imagínense ustedes eso. Entonces el fármaco va a llegar ahí y no va a poder actuar porque la proteína está modificada. Otro mecanismo es el aumento del proceso de inactivación farmacológica, ya sea por la inducción de enzimas metabólicas que eliminan más rápidamente el fármaco no alcanzando las concentraciones necesarias. Otro mecanismo es la disminución de los mecanismos de penetración del fármaco en las células. Ya vemos que estos fármacos tienen que entrar dentro, sobre todo los que son, digamos, alquilantes, tienen que entrar para que puedan dañar el ADN. Si no pueden hacerlo, entonces simplemente no va a haber el efecto y eso puede ocurrir en muchas células y ser resistentes a estos fármacos. Otro mecanismo de resistencia es el incremento en la actividad de los mecanismos de salida o expulsión del fármaco. Eso ya lo habíamos tratado en el semestre anterior con respecto a algunos antibióticos, que hay proteínas bombas de expulsión que impiden de que el fármaco permanezca dentro de la célula expulsándolo activamente. Son proteínas expulsadoras de fármaco. Otro mecanismo es el aumento de la velocidad de reparación del ADN alterado. Bueno, sí, puede ser que estos fármacos, sobre todo los alquilantes, los que dañan el ADN, bueno, se dañan el ADN, pero las propias células tienen sistemas enzimáticos que reparan ese ADN alterado y puede sobreexpresarse en esas células, volviéndose resistente a la acción de los mismos. O la alteración de la expresión de los genes, sobre todo los genes como receptores bueno, van a hacer que sean resistentes a la acción citotóxica de los mismos, o sea, pues, las alteraciones de la conformación de los receptores para que no puedan actuar los anticuerpos monoclonales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, la cosa en cuanto al tratamiento quimioterapéutico no son cosas nada fáciles, no son como pelar mandarinas o etcétera, ¿no? Aquí debemos destacar de que hay formas de adquisición múltiple de resistencia a varios fármacos anticancerosos. Y es una fuente de resistencia cruzada que complica la terapia antineoplástica. Por ejemplo, que es la glucoproteína de multitransporte de fármacos, que es la glucoproteína P, la PGP y la P170, que son producidas o son productos del gen MDR1. Entonces esta glucoproteína va a expulsar indiscriminadamente cualquier fármaco que ose entrar en estas células, convirtiéndolas en células resistentes a fármacos de diferentes estructuras químicas. También puede existir una resistencia múltiple atípica, sobre todo a a los inhibidores de las topoisomerasas, y el aumento de la actividad de glutatión y de la glucatión S transferasa va a hacer que estos fármacos no puedan actuar. Bueno, hasta aquí llegamos en esta pequeña disertación que duró más de la cuenta, sobre que es una visión a vuelo de pájaro de todo lo que implica la quimioterapia antineoplásica. Es, como dije, ser sometido a una terapia antineoplásica implica profundos cambios en la vida del paciente que deben ser abordados por un equipo multidisciplinario que va a estar siempre dirigido por un oncólogo de amplia experiencia, un oncólogo con profundos conocimientos de medicina interna o pediatría, dependiendo de la edad del paciente, y siempre acompañado por el apoyo psicológico, el apoyo nutricional, el apoyo de personal de enfermería y sobre todo el apoyo familiar. El apoyo familiar, que es vital para que este paciente cumpla con este proceso quimioterapéutico. Entonces, nos veremos en la segunda parte. Espero que revisen los textos que les recomendé, sobre todo la farmacología de Rand y Dale, Ritter y Muir,
la edición más reciente que encuentren. Las bases farmacológicas de la terapéutica de Guzmán y Gilman, la farmacología humana de Flores, la sexta edición, y cualquier otro libro. El Caxon también tiene buen material. Entonces, la idea es que ustedes lean, que ustedes se informen, sobre todo si ustedes han sufrido la experiencia de presentar una neoplasia o tener un familiar que haya sufrido de alguna neoplasia. Muy buenos días.